Listo. Entonces, íbamos acá en la parte de el primer supuesto, que es justamente la corriente. Entonces, ¿por qué la corriente? Bueno, a partir de la corriente de colector nosotros podemos saber varias cosas, varios valores. Por ejemplo, el valor de Gm. Gm se calcula a partir de la corriente. Entonces, pues, nosotros podemos calcular muy fácilmente Gm si ya la tenemos, que en la mayoría de ecuaciones de ganancia pues está ahí metida. Entonces en este caso Gm sería igual a 0.8. 0.8 amperios sobre voltio cuadrado. Listo. ¿Qué más? Por ejemplo, otro elemento que podríamos sacar es la corriente de base. Pues sabemos que la corriente de base es la corriente de colector sobre la corriente sobre beta. Pues también la podemos sacar. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, la resistencia Rp o la resistencia Re. Por ejemplo, en este caso, la ecuación nos pide la resistencia Re, que la cual pues ya vimos cómo calcularla. Y pues en este caso, donde la corriente es 20 miliamperios, Re es 1.25 voltios. Listo. Eh, y también, adicionalmente, si, es que yo tenía esto listo en el simulador. Pero pues si nosotros hacemos una correcta caracterización de nuestro elemento, pues con la misma, con el primer montaje que nosotros realizamos para la caracterización, también podemos saber el voltaje base emisor correcto, preciso para nuestra corriente de 20 miliamperios. En este caso, pues nuestro voltaje base emisor es de 0.735. Solo basta con en esa simulación, en esa primera simulación, ponerle el valor base emisor como variable dependiente y la corriente como variable independiente. Entonces uno ve que a medida que se incrementa la corriente, crece también este valor. Es algo así como los diodos. Entre más corriente manejen, más voltaje manejan. Esta corriente, como es relativamente más alta que o bueno, pues es altica, podríamos decirlo así, pues ya no va a ser un voltaje base emisor fijo de 0.7, sino va a ser 735. Aunque igual, lo podríamos hacer con 0.7, igual sale porque tampoco es que haya mucha diferencia. Tal vez se nos baja un poco la corriente ya en el resultado final, pero bueno, podríamos, o sea, ya sabiendo que se sube un poco este voltaje, pues vamos a ponerlo así. ¿Listo? Bueno, entonces, esta fórmula de ganancia la vamos a utilizar. Entonces, bueno, tenemos esta relación. Entonces, la ganancia ya sabemos que es 5. Tenemos bueno, como tenemos también la resistencia de colector. am, no, mentiras, la resistencia de colector no la tenemos, pero tenemos la resistencia de carga. Y adicionalmente tenemos 1 sobre Gm, que es aproximadamente el valor de Re, que es 1.25 más R. Listo. Entonces, ¿se acuerdan del supuesto que habíamos hecho?
que si esto por lo menos era 10 veces, pues ya podíamos utilizar esta ecuación. Bueno, pues RE por lo menos tiene que ser un poquito más grande que 10, ¿sí? Ya con eso ya aseguramos que esta ecuación tiene validez, que la aproximación que hicimos tiene validez para este caso. Pero ahora tenemos una ecuación, dos incógnitas. ¿Qué hacemos? Bueno, cuando nos enfrentemos a cosas así, lo que tenemos que hacer es seguir poniendo un supuesto. ¿Mm? ¿Qué va a pasar? No voy a poner o sea, tengo dos opciones, poner de supuesto la corriente, perdón, la resistencia de colector o la resistencia de emisor. Pero si pongo una muy grande con respecto a la otra, lo que va a pasar es que se tienen que compensar para dar 5. Entonces, lo que voy a hacer es como plantear en mi circuito, pues, ¿qué me queda mejor? Eh, Vamos a poner el esquema del circuito, pues, para que se entienda más lo que les comento. Ah, perdón, la guía 5, guía 5. Entonces, en la guía número 5, este montaje, copiémoslo. Y bueno, vamos a ver. Bueno, entonces, de VCC tenemos 9 voltios, ¿no? Y de corriente tenemos, o planteamos que sea de 20 miliamperios. Ahora, estos 9 voltios tenemos que distribuirlos entre el voltaje que recae en la resistencia de colector, el voltaje colector emisor y el voltaje que recae en la resistencia de emisor. ¿Qué vamos a plantear? Bueno, si nosotros hacemos estas resistencias muy grandes, no nos va a alcanzar el voltaje que nosotros tenemos. Tenemos solo 9 voltios. Entonces, si yo pongo aquí una resistencia así a la loca, como por decir, pongo una resistencia de 500, pues 500 multiplicado por 0,02, pues ya nos va a dar algo muy grande, nos va a dar como 10 voltios, si no estoy mal. Entonces, miren que no podemos poner valores al azar, porque ya no coincide, o sea, no tiene como, o sea, no podemos controlar, o sea, no podemos administrar correctamente el voltaje del que disponemos. Para hacer ese supuesto aquí, y siendo este el caso más difícil, yo lo que hago es tratar de mirar, por ejemplo, ¿cuánto es el voltaje que quiero que se consuma en esta parte? O el voltaje que le voy a dar a la resistencia emisor. Siendo importante que el voltaje esté distribuido generalmente sobre el transistor y sobre la resistencia de colector, yo no necesito que haya mucho voltaje sobre esta resistencia. Yo podría decirle que pues le pongo 2 voltios o 1 voltio que recaigan acá, ¿sí? Lo voy a dejar en 1 voltio, pues para que me dé oportunidad de administrar ese recurso que es limitado, que yo tengo, que es el voltaje, en los otros elementos, ¿sí? Yo podría poner 2 voltios, podría ponerle uno. Más de 2 voltios no recomiendo ponerle. ¿Por qué? Porque como les digo, es un recurso limitado. Tenemos que aprovecharlo donde realmente lo requerimos. ¿Listo? Entonces, bueno, si
nosotros decimos que queremos que en la resistencia de emisor haya 1 voltio, ese sería un supuesto, pues lo que va a pasar es que en la resistencia de emisor, por pura física lógica, pues debe tener un valor de 50 ohmios. ¿Mm? Por eso les decía, no se pueden poner valores al azar. Si quiero, si quiero de pronto que recaiga más voltaje, pues va, no sé, si quiero 2 voltios, pues me toca una resistencia de 100. Pero pues esta está correcta, esta no tiene tanto problema, una de 50 voltios. Vamos a ver cómo nos resulta la cosa. Una de 50 ohmios, digo. Bueno, ahora, si yo tengo, bajo este supuesto, yo tengo una resistencia de emisor de 50 ohmios, pues, ¿cómo me queda esta ecuación? Bueno, si reemplazo acá, que lo voy a hacer rápido, pues, para que, pues, porque yo ya tengo las cuentas acá, la resistencia de colector me va a quedar en, haciendo un despeje rápido, pues, 256,25 ohmios. La cual, pues si nosotros vamos a ver a nuestra tabla de fórmulas, pues la más cercana, la resistencia comercial más cercana es la de 270, ¿no? Siempre es mejor que nos sobre un poquito de amplitud. Entonces esta la voy a aproximar a 270 y ya tengo 2 de mis resistencias de las 4 que necesito hallar. Bueno. Y si tengo 270, el voltaje que me va a recaer en la resistencia de colector es de 5.4 voltios. ¿Mm? Y pues eso me va a permitir que en el transistor el voltaje colector emisor sea de 2.6 voltios. ¿Mm? Entonces acá serían 5.4, aquí serían 2.6 y aquí sería 1. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera escogido una resistencia de emisor más grande? Para cumplir esta relación, pues la resistencia de colector hubiera tenido que ser más grande y hubiera consumido más voltaje, dejando sin espacio al colector emisor para que el voltaje que recaiga ahí sea mucho mayor a el umbral, que es más o menos 0.2. Entonces, esa es la idea, muchachos. Digamos que si yo hubiera puesto como primer supuesto, o bueno, hubiera puesto en este supuesto una resistencia muy grande, pues tengo que cambiar eso. Tengo que replantear mi supuesto para que las cosas se den lógicamente. Por eso, si ustedes ponen a la loca esto, es posible que no le den el voltaje colector emisor adecuado y no les entre en saturación, perdón, en región activa el BJT. Listo. Nos falta saber el valor de estas 2 resistencias. ¿Mm? Entonces, bueno, voy a cambiar un poquito la nomenclatura de acá. Lo que pasa es que, bueno, prefiero que sea así. 1 el de abajo, 2 el de arriba. Bajo esa nomenclatura, yo en la clase pasada pues hallé una relación entre los voltajes que hay acá presentes y llegué a esta relación. Si pues tienen dudas, en la clase anterior yo llegué a o sea, se muestra cómo llegar a esta expresión.
que sí. Eso, listo. Entonces, esta relación bueno, de esta relación que tengo yo tengo la corriente, tengo el voltaje de alimentación y aunque pues no lo tenga acá, no lo haya calculado, pues también debo tener el voltaje en el nodo de base. ¿Por qué? Porque bueno, si entre acá y acá hay un voltio y decimos que el voltaje base emisor es de 0,735, creo que es. Sí. Pues en el voltaje de base debería ser de 1,735. Así, pues nos queda de nuevo una ecuación, dos incógnitas. Tal cual como nosotros hacíamos en MOSFET, tenemos que suponer una de estas resistencias para hallar la otra. Entonces, si nosotros suponemos que, por ejemplo, la resistencia 1, resistencia 1 no, ay no, perdón, esto es RB2, eso, la de arriba. Esta fórmula funciona pues para la de arriba. Eh, ya, así con esta notación, 1 abajo, 2 arriba, RB2, cuando la suponemos, nos va a dar, pues vamos a poder hallar la resistencia equivalente entre las dos resistencias de base, que en este caso nos daría este valor, 2077.84. Y vamos a ver que pues ya nosotros sabemos que RB es igual al paralelo de RB1 con RB2. Y pues reemplazando los valores, vamos a tener que la resistencia de base 1 debe ser de 2622,83 ohmios, que la más próxima es la de 2,7 kilo ohmios. ¿Mm? Y así ya tengo mis las dos que me faltaban. Que conste, esta relación le servía justamente para hallar esto. Lo importante es saber cómo utilizarlo. Y bueno, ya que la podemos utilizar, ya podemos ver cómo efectivamente nuestro circuito va a funcionar. Muchachos, ¿alguna duda antes de ver el funcionamiento? ¿Está claro de dónde salieron las variables? ¿Por cómo más o menos hice los supuestos? Digamos, por ejemplo, este es otro supuesto. Pero pues, bueno, solamente tuve que hacer tres supuestos para hallar todas las variables que necesitaba. ¿Alguna no quedó clara o todo bien? Full claro, bien, listo. Bueno, entonces vamos a probar. Aquí ya lo tengo listo, listico. Vamos primero por la parte en DC. Perdón. Vamos a probar. Ah, bueno. Espérenme, cambio una cosita acá. Que tiene la anotación de los MOSFET. Entonces,
Se puede confundir. Listo. Listo, entonces en la resistencia de colector, bueno, la resistencia de colector y en la resistencia de emisor no hay mucha diferencia. Uno es 20.45 miliamperios, la otra es 20.52 miliamperios, muy cercano a 20 miliamperios. La diferencia es debido a las resistencias, no hay ningún problema, está dentro de lo esperado. El voltaje en la base, como les decía, estaba cercano a 1.735, aquí es 1.763. Como les dije, si ustedes asumen que el voltaje de base emisor es de 0.7, no hay tanto lío, no les va a cambiar en demasía los resultados. ¿Listo? Va a cambiar levemente, pero no va a ser tanto. El voltaje en el emisor, mire, lo puse en 1 voltio, está en 1.02, no hay lío, no hay problema. Y bueno, el resto de voltaje va a la resistencia de colector. Bueno, ahora sí, vamos a probar este circuito funcionando en AC. Como les dije, siempre, siempre, siempre prueben por favor, en primer lugar, el funcionamiento en DC, porque es el que les va a decir si efectivamente su transistor está en región activa y si las ecuaciones que usaron son válidas. Vamos a ver. Bueno, entonces el voltaje de entrada, el del generador, listo. El que le entra realmente al amplificador, que ya vimos que hay un divisor de tensión ahí. Bueno, el divisor no es tan grande, se pierden aproximadamente como unos 2.5 milivoltios de 25 milivoltios, lo cual no es tanto. La impedancia de entrada de este amplificador no es tan grande, pero pues, o sea, no tiene lío, no tiene lío. Se cae un poquito, pero lo compensamos en ganancia, entonces no hay lío. Y vamos a ver la ganancia. Listo, de 25 milivoltios pasamos a casi 125 milivoltios. Lo que nos dice que este diseño ha sido todo un éxito. Miren, casi está en 200, perdonen. Ay, ¿por qué 250? Qué raro. Cursor 1, cursor 2. Ok, sí, 122.9, 123 milivoltios. Faltaron 2 milivoltios, no hay lío. Podemos subir levemente esta resistencia, pero ahí está. El diseño está bien. La diferencia entre el semiciclo positivo y el semiciclo negativo es muy poca porque este amplificador maneja muy bien la no linealidad de sus elementos. No depende tanto de la temperatura y pues bueno, está perfecto. Un amplificador de 5 veces la señal de entrada. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué es la cosa? La idea es que se diseñe a partir de ciertos parámetros y que se verifique. Si nosotros después de verificar, de mirar que ciertos supuestos no se cumplen, o bueno, que ciertos supuestos nos dan cosas irreales, pues lo que tenemos que hacer es replantear esos primeros elementos que utilizamos pues para hacer las cosas, ¿sí? Entonces, lo importante es que tenga lógica cada uno de los elementos que ponemos y que sepamos cómo se está distribuyendo debidamente la corriente y el voltaje. Ya más que eso, solamente es cumplir ecuaciones, ¿sí? Como vieron, o sea, ya lo que nos faltaba era cumplir la relación entre resistencia de colector y resistencia de emisor. Y si se cumple, ya tenemos la ganancia. Es cuestión de asegurar muy bien la polarización. Entonces, muchachos,
No sé si hay dudas adicionales acerca de este procedimiento, de cómo se llevó a cabo, o todo está claro. Bueno, no sé, parece que está claro. Listo. Entonces, nada, muchachos, lo que les resta ahora es, bueno, como les digo, ya para mañana ya estará publicado la solución del taller número 4. En ese taller, pues, se muestra cómo hago para diseñar cada uno de los amplificadores que aparecen en la guía. Creo que Jorge Elías estaba levantando la mano. Sí, profe, sí, quería preguntar algo. Pues lo que usted acaba de comentar lo entiendo, pero es que estuve pues haciendo uno de los montajes, uno de los circuitos del taller y no me da lo que tiene que dar. No sé si pueda mostrarle. Bueno, Eh, la parte de C sí me da lo que tiene que dar, pero a la hora de simular, la señal de salida es muy rara. No, sí, no se parece a lo que tiene que dar. Entonces ya ok, comparto. listo. Ahí ya se está viendo. Sí, señor. Sí, creo que sí. Entonces, si simulo la parte de C, ya está. Si simulo la parte de C, pues me da esta tensión en la base. Ahí lo tengo mal, pero aquí es base. Y en el colector y en el emisor me da medio 0,5. Y es con lo que yo hice mis cálculos. La cosa es que aquí no me deja cerrar. Pero, ¿cuál es el voltaje entre el voltaje colector emisor? Entre colector y emisor, supuse que era 0,7. Mm, mm, bueno, muy poco, muy poco, pero bueno, sigamos. Entonces ahí si simulo la parte de AC, pues ya no da lo que tenía que dar, suponiendo que la parte de C me había quedado bien. Y pues cuando pongo esto, queda así. Bueno, Eh, y lo- sí. eh, listo, entonces su voltaje colector emisor es de 0,7 y se, No, perdón, profe, no, le entendí mal. El colector emisor puse más, ya le digo cuánto. sí, Puse 7 voltios. El colector emisor 7 ok, voltios. entonces sí. Bueno, listo, entonces, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que no hay una linealidad o sea, pasa similar al MOSFET, no hay una linealidad entre la parte positiva, el semiciclo positivo, el semiciclo negativo. Ahorita es más, se ve más claro, es el semiciclo abajo porque como se invierte la señal, pues ese es el que amplifica más. Bueno, hay que mirar una cosa. Eh, El diseño, profe, lo inicié definiendo la corriente, pero el problema es que la corriente, a ver, ¿dónde lo tengo? El problema es que la corriente, entre más alta es, resistencias más pequeñas me tocaba poner. ujú, Entonces, pues para poner resistencias más grandes, pues sí se lo he puesto y puse una resistencia de 1 miliamperio. ok, amperio. Pero ahí lo que está pasando es que tal vez no la resistencia de colector eh, cero, o sea, sería, ¿cómo es que se calcula eso? O sea, ¿cuánto está recayendo la resistencia de colector? Esto, no sé, profe, ya le hago el cálculo. Vale.
en la del colector. Ujú. 0,1 voltio, 0,113. Bueno, ese es el problema, porque mire, está claro que pues lo que va a modificarse es el voltaje en el colector. Entonces, si usted le deja que en la resistencia de colector haya solo 0,1 voltios, lo que va a pasar es que cuando usted le meta la C, No va a haber un intervalo tan grande para amplificar. exacto. Si usted quería que Mm, esto se amplificara de 0,125, pues esto, o sea, va, eh, o sea, en uno de estos, en el más o en el menos, le va a molestar, pues sería en el menos, ¿no? sí, Claro, pero entonces ahí la solución sería aumentar la corriente, por ejemplo. claro. Ahí hay una, es como una curva, algo así, digamos, que uno puede encontrar al relacionar como las ecuaciones, siendo este el voltaje de entrada y esto es como la relación de resistencia. O bueno, de corriente podemos ponerlo. Podría probar cambiando mi corriente de colectora, digamos, 10 miliamperios. Sí, Sería, podría probarlo. O sea, lo que pasa es que si usted le va a poner corrientes muy grandes, se le va, o sea, también se va a dañar, eso sí. Pero si le pone corrientes muy pequeñas, lo que va a pasar es que no va a dar espacio a que los voltajes en DC sean mucho más grandes que los voltajes en pequeña señal. Y lo que va a pasar es que si estos dominan los voltajes en pequeña señal, pues lo que puede hacer, lo que va a pasar es que van a más o menos sacar. Ahí no le está saliendo nunca de región activo, pero lo que está haciendo es interferir en el funcionamiento. Lo que hace es que no puede amplificarle todo lo que usted desea, sino que le va a amplificar hasta cierto margen, que sería, pues, lo máximo que le va a poder amplificar es hasta 0,1, es decir, 100 voltios. Ahí está consecuente la simulación. Lo que usted tiene que darles es más espacio, o sea, que verificar que las variables en DC sean mucho más grandes que en AC para que esto no pase. Siempre hay entiendo, como profe. una curva en donde más o menos sí o sí funcionan los amplificadores. Igual, o Ya. sea, ahí sí tendría que corregirlo, pero normalmente sí se ve esa diferencia entre un semiciclo y el otro semiciclo. Eso es simplemente porque la amplificación no es lineal. En el MOSFET era cuadrática, aquí es exponencial. Tiene todo el sentido que pues no sea lineal. Listo, Pero profe. entonces lo que sí es trate de darle más espacio al voltaje ese, pues para que no le salga tan recortado, ¿listo? Sí, profe. No, quería decir que acabo de cambiar todos los valores y ahí puede ver que la corriente en la resistencia de emisor y colector, pues ahora es de casi 10 miliamperios, lo subí. Y el voltaje en la base tenía que ser de 2,6 y en la simulación quedó de 2,5. No es, No es tanta diferencia, ¿no? no es, sí, no es tanto, pero ahora sí, sí simulo una C. Y, pero lo que digo es que me incomodaba mucho el hecho de tener que usar resistencias tan pequeñas, digamos en este caso la resistencia de colectores de solo 13. No sé Sí. si eso, Es que lo que pasa es que esto está programado para que sean resistencias muy, o sea, para que la amplificación sea muy grande. Sí, es normal que sean resistencias pequeñas. Pues ahí sí ya la cuestión es de poder hallarlas. Pero fíjese que, bueno, no, para también que es queda que, o sea, más mal. no aparece mal. También es que está fuera de el Sí. ancho de banda, ¿sí? Ah, Pero, o sea,
tranquilo que igual es el óvulo, siempre va a quedar así, uno más grande que el otro, no se preocupe. Claro, pero es que la amplificación era de 5, ¿no? Entonces tenía que llegar a 125. Bueno, tiene que subirle un poco la resistencia de colector, eso sí, no es lío. Pero entonces lo que le iba a comentar, o sea, normalmente bueno, esto como la amplificación es muy exagerada, realmente no se usa tanto. Se usa más el emisor degenerado porque como ya lo vimos, la amplificación es más lineal, ¿sí? Y no se necesitan utilizar resistencias tan pequeñas pues para amplificar, ¿sí? Entonces como que esto tiene la ventaja de que amplifica mucho, pero ya en términos prácticos uno no necesita que amplifique tanto, sino que sea más estable la amplificación. Entonces en ese caso pues es mejor optar por ejemplo, el emisor degenerado. Pero tranquilo, es un ejercicio que nosotros les ponemos a hacer para que ustedes comparen entre, pues bueno, cuál puede ser mejor para usar. No entiendo, profe. ¿Listo? Sí, está bien. Vale. Bueno, no. Listo, listo. Bueno, igual, ahí realice cuentas y pues lo vemos ya la próxima clase, sí, pues igual le sigue saliendo así de feo. Pero normalmente sale así, no se preocupe. Es como ya para que ustedes caigan en cuenta también. Bueno, bueno muchachos, entonces, si no es más, si todo quedó claro, pues ya nos veremos la próxima clase para resolver dudas y pues el viernes 13 entregar. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero que pasen una buena tarde y una buena semana. Gracias, profe, lo mismo. Hasta Vale, luego. Gracias, listo. profe. Igual. Feliz tarde. Bueno, muchachos, hasta luego.